Bueno, vamos a ir comenzando la jornada. Buenos días, soy Roberto Álvarez, responsable de innovación de la Cámara de Comercio de Granada, y hoy estamos en la segunda jornada, el segundo seminario que hacemos con la Oficina de Transformación Digital de Granada, Acelera Pyme, en colaboración con el Ministerio de Industria, con Red.es, y hoy, después de la jornada inaugural que hicimos la semana pasada sobre transformación digital, que era al final el punto de arranque de esta oficina, en esa concienciación y en esa evangelización de los beneficios de la digitalización de nuestras empresas para hacerlas más competitivas. Hoy vamos a dar un paso más y vamos a volver a contar con Javier Tallón de JTSEC para hablarnos sobre ciberseguridad. Sabéis que desde Cámara hemos hecho siempre un esfuerzo grande. Este debe ser la sexta o séptima jornada ya que hacemos sobre ciberseguridad en estos últimos años, porque aunque, como a mí me gusta decir, siempre estemos hablando sobre cloud computing, sobre Internet de las Cosas, IoT, sobre Big Data, sobre inteligencia artificial, hay algo que es transversal a todas estas tecnologías, que es la ciberseguridad. Si no tenemos nuestros datos protegidos, el Big Data o el Internet de las Cosas, mal estamos. Si nuestros servidores no tienen el nivel de protección suficiente, el cloud computing o el Big Data lo vamos a tener complicado. Y para todo ello contamos con una empresa granadina para que nos cuente sobre estas buenas prácticas en ciberseguridad, que es JTSEC. Tienen más de 30 años de experiencia, están ya creciendo a un ritmo muy importante y tomando una especial relevancia en el sector, con 32 personas. Y ellos, bueno, Javier, bienvenido de nuevo, siempre es un placer tenerte con nosotros y aprender de ti. Como digo, esta es nuestra segunda jornada. Norberto, mi compañero técnico de la oficina Acelera Pyme, nos va a comentar un poquito sobre qué consta esta oficina y las próximas jornadas que vamos a tener, y te damos paso, Javier. Norberto. Hola, encantado, bienvenido a todos. Bien, pues bueno, la oficina Pyme nace con el propósito de ayudar a las pequeñas empresas a digitalizarse un poquito más o digitalizarse directamente, porque puede ser que no tengan todavía ningún tipo de servicio que preste esta atención. Entonces, pues bueno, la idea principal es esa, ayudar, damos un servicio de consultoría y de ayuda a las pymes para que puedan empezar un poco en el proceso de digitalización, o si ya tiene digitalizada su empresa, pero necesita potenciar sus procesos digitalmente, pues también estamos aquí para ayudarles. Aparte de eso, estamos ofreciendo estos servicios, estas jornadas, estos seminarios de forma totalmente gratuita, para que toda empresa que quiera pues pueda un poco introducirse en el mundillo, tanto ciberseguridad, inteligencia artificial, procesos de digitalización, todo esto iremos tratando durante estos meses. Y aparte, pues bueno, la idea es también poder dar ayudas económicas a las empresas para esto, los fondos FEDER, y está cofinanciado con Red.es. En cuanto al marco de las jornadas, tenemos propuestas para este mes de octubre otras 3 jornadas más. La primera será cómo trabajar de forma productiva y segura en la nube, que será el próximo día 13 de octubre. Nos harán nuestros amigos de Hipercore Tech. Luego, el día 21 de octubre, tendremos una que se llama Tecnología e Innovación para Pymes en la Era Digital, la cual va a ser impartida por Julián Jiménez, que es SPGI, Customer Success Manager Líder de IBM, y la idea de esta es que sea un poco la inauguración oficial de nuestro seminario de Acelera Pyme. Y por último, para el final de mes, 27 de octubre, tendremos una que se llama Branding Digital, la nueva era de la comunicación en la pyme, que nos harán nuestros compañeros de Equilátera. En principio, esas son nuestras jornadas para este mes de octubre, y en noviembre y diciembre seguiremos con ellas más adelante. Pues Javier, todo tuyo. Estamos deseando aprender como siempre contigo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla, ¿vale? A ver que no haya ningún problema. Creo que ya deberíais de estar viéndola.
Bueno, pues lo primero, daros las gracias a Cámara de Comercio por permitirme estar hoy aquí y, bueno, pues sobre todo, al final mi objetivo para esta jornada es, pues bueno, ayudar a las empresas granadinas a que aumenten un poco su nivel de concienciación en ciberseguridad, ¿no? Y conozcan un poco más sobre este panorama que a veces es presentado pues, de una manera un poco oscura o con un halo de misterio que no se merece. Y bueno, pues contaros un poco pues, cómo podéis defenderos de los ciberataques y luego pues si yo creo que tener pues unos minutos, ¿no? de discusión con los asistentes, si es posible, pues bueno, que tengáis preguntas que yo pueda ayudaros a contestar. Y es que sin ciberseguridad no hay transformación digital. Y esto es una verdad como un templo. Si estamos pensando en mover nuestras empresas a cada vez utilizando un soporte más digital, ofreciendo nuestros servicios a través de Internet, usando pues, infraestructura en la nube, pues todas estas cosas, si no está dotada de una adecuada protección, pues sin duda va a terminar haciendo que nuestra empresa fracase. Daros las gracias a todos por asistir. En verdad la ciberseguridad es un tema de grandísima importancia y es algo que veréis que tenemos que tener muy presente en la gestión de nuestro negocio y nuestra empresa. Así que, pues nada, os cuento muy rápido, muy brevemente sobre mí. Yo soy ingeniero en informática por la Universidad de Granada y dirijo técnicamente y soy cofundador de JTSEC. Estamos en la Avenida de la Constitución número 20, en el edificio de la Pirámide. Ahí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis. Yo siempre me he dedicado al mundo de la ciberseguridad. Antes no la llamábamos ciberseguridad, la llamábamos simplemente seguridad de la información. De esto estamos hablando hace ya 15 años, así que, bueno, pues esto no es una cosa nueva, ¿vale? No es una novedad. Siempre hemos intentado proteger nuestros sistemas, pero, como decía, pues este paso cada vez más empresas al mundo digital, pues ha requerido pues, que también pues, la gente que estamos dedicados como expertos al mundo de la seguridad de la información o ahora ciberseguridad, pues tengamos más trabajo, ¿no? Tengamos más tareas para ayudar a proteger. Bueno, trabajo una serie de estándares pues reconocidos internacionalmente relacionados con el mundo de la ciberseguridad, es decir, esto no, lo que os cuento no son mis ideas propias, sino que pues, son ideas que vienen perfectamente sostenidas por expertos alrededor de todo el mundo. No hay ningún secreto de la Coca-Cola en esto. Son pues, simplemente cuestión de seguir una serie de buenas prácticas que más adelante veremos. Doy clases en el máster de ciberseguridad de la Universidad de Granada. Y bueno, trabajo también pues con ENISA, que es la Agencia Europea de Ciberseguridad. Son los que se encargan un poco de velar por la ciberseguridad de administraciones e infraestructuras críticas europeas. Y de manera colateral también con Comisión Europea, ¿no? Que son, bueno, pues están desarrollando multitud de leyes, de legislación en materia de ciberseguridad, pues para intentar protegernos un poco más a todos. Bueno, vamos a comenzar esta charla sobre prevención explicándoos pues, de una manera muy breve cuál es el panorama actual, ¿vale? Yo creo que todos somos cada vez más conscientes pues, de que los sistemas informáticos pues, se han convertido en una parte que es totalmente fundamental para el sostenimiento de nuestros negocios o empresas. Hasta tal punto que
yo creo que en la práctica mayoría de los casos no podríamos desarrollar nuestras actividades sin estos sistemas informáticos. Entonces, bueno, es evidente, ¿no? Esto ha hecho que cada vez seamos más dependientes de los sistemas de información. Pero esto no es algo que se tenga que ver como una cosa negativa. De hecho, es algo que nos ha permitido pues, ser más eficientes, más eficaces, llegar más allá de nuestras fronteras locales. Yo creo que es una cosa positiva, pero es un hecho y es una tendencia generalizada. Y como consecuencia de esta tendencia, pues mucha información valiosa de nuestros negocios se gestiona a través de estos sistemas de información. Obviamente, pues al final la cabra tira al monte, ¿no? Y esta dependencia pues también ha ido acompañada de una proliferación de los ciberataques a empresas pues, utilizando el medio digital. Pues si antes pues para un ladrón era más fácil atracar un banco, pues hoy habrá menos atracos físicos a bancos y probablemente pues, ese tipo de robos pues, estén dando más a través del medio digital que a través del medio físico. Y lo mismo que pasa con bancos, pues pasa también con nuestras empresas. Estos ataques, pues al final lo que van a hacer es poner en compromiso pues, tanto la información que nosotros manejamos para hacer bien nuestro trabajo, como los servicios propiamente dichos que damos a nuestros clientes y, por supuesto, pues estos sistemas TIC o sistemas informáticos que sostienen nuestra operación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta charla? Pues vamos a plantearnos todos juntos, ¿no?, cuáles son los puntos clave que necesitamos tener en cuenta para entender pues, si estamos preparados para defendernos de los ciberataques y también para entender si probablemente o no pues podemos ser objetivo de este tipo de ataques. El gráfico que hay en la diapositiva, a la izquierda, nos muestra un poco cuál ha sido la evolución en el número y también en el tipo de ciberataques desde 1997 hasta la actualidad. Al principio, pues en este mundo de la seguridad de la información, pues que no era tan popular como ahora, pues si bien sí existían muchos sistemas conectados a sistemas en red, antes casi del nacimiento de Internet, pues al principio los ataques a estos sistemas pues eran algo casi anecdótico, ¿no? Era algo que se hacía más como un reto intelectual por los primeros hackers que se dedicaban a explorar estos sistemas y, bueno, pues por un ansia de conocimiento, pues conocerlos mejor, pero que no había detrás ningún tipo de afán de lucro. Era un juego de niños o no tan niños que poco a poco, conforme han ido pasando los años, ha terminado convirtiéndose, como decíamos, en un negocio muy lucrativo. Para hacernos una idea de lo representativas que se han ido volviendo las ciberamenazas a lo largo de los últimos años, pues no tenéis más que fijaros cómo los nuevos ataques que han ido surgiendo pues son cada vez más sofisticados. A su vez, además, se han incrementado pues los métodos de ataque. Pues al principio pues solo se hablaba de virus, ¿no? Pues que es lo que recordaréis los que llevéis más años en la informática, pues te llegaba un virus que te bloqueaba el ordenador o te borraba las cosas, te daba el día, pero allí no había ningún tipo de lucro, ¿no?
eran también muy molestos, pero no te afectaba, o sea, no había un lucro por parte del atacante. Conforme van pasando los años, pues en 2004 ya empieza a hablarse de robos de identidad, de ataques de phishing. En 2007 pues ya empiezan algunos tipos de ataques que son, incluso empiezan a verse cosas patrocinadas por empresas de la competencia. Una empresa competidora que quiere robar el conocimiento a su competencia, y no penséis necesariamente que estamos hablando de cosas a niveles de mercado mundial, ¿no? Que son cosas que yo personalmente he visto también en una ciudad del tamaño de Granada. Luego en 2010 pues, empieza a darse más el tema de las botnets, que son pues, redes de ordenadores que han sido hackeados y que se utilizan para realizar ataques en común a otros servidores más importantes. Y desde 2013 pues ya nos encontramos con malware o software malicioso, pues que tiene como objetivo directo pues, robar nuestras credenciales de acceso al banco, todo lo relacionado con el minado de bitcoins e incluso ya pues, cosas que podemos llamar ciberguerra, ¿no? Ataques muy sofisticados entre diferentes estados con motivos militares. Pero no solo ha aumentado el número de ataques, obviamente también de manera dependiente a cómo ha aumentado nuestro uso de los sistemas digitales, sino que también hemos evolucionado nosotros en concienciación de este problema, ¿no? En 1997 pues casi no éramos conscientes de que ahí podía haber un problema, mientras que a día de hoy pues el término ciberseguridad y todas sus implicaciones pues están en mayor o en menor medida en la mente de todos, ¿no? Y lo abren los telediarios y es algo pues, que forma parte de nuestro día a día. Cuando damos este tipo de datos así muy globales, pues es fácil caer en la tentación de pensar que, bueno, pues que no son de nuestra incumbencia, que eso es algo que pasa pues al otro lado del charco, ¿no? Nada más lejos de la realidad. El gráfico que se muestra ahí en la diapositiva corresponde con una captura de las alertas en tiempo real de INCIBE. INCIBE es un organismo público dependiente del Ministerio de Industria que registra principalmente ataques de sistemas ligados a la administración. Aparte de ataques que reciben las entidades privadas, pues es mucho más difícil de contabilizar, pero bueno, eso es algo que está pasando en nuestro país y ahora. Y la imagen es de 11 de febrero de 2020, que fue cuando la capturé. Esta aplicación no está ya disponible, pero os puedo enseñar otra que lleva Kaspersky, que es la compañía de los antivirus, entre otras cosas, que muestra, y esto es en tiempo real, ¿vale? Esto está sucediendo ahora mismo. Pues mediante sondas que ellos tienen desplegados por todo el mundo, pues son capaces de detectar ataques que salen de unos países y que van a otros, ¿vale? Y esto es en tiempo real, ¿vale? Y me permite pues, moverlo un poco y pues, incluso acercarnos a España, que seguramente será lo que a nosotros nos interese, ¿no? Y ver pues, si está habiendo ahora ataques o no. Justo ahora podéis ver que la cosa está relativamente tranquila, porque bueno,
los ataques dependen también de las zonas horarias, y por las noches pues estos gráficos se mueven bastante más, pero sí que hay una actividad bastante inusual en Holanda, donde se están viendo pues, ahora mismo muchos ataques, y se puede ver que el origen de los ataques pues son los sospechosos habituales muchas veces, ¿no? Pues se ve aquí Rusia, y por la zona de países del este pues son también un sitio que es origen de muchos ataques. De hecho, se están formando economías que se basan puramente en la ciberdelincuencia en estos países del este. De hecho, no recuerdo exactamente en qué país del este, hay un sitio que se llama Hackerville, donde el 100% de su población pues, básicamente se dedica a la ciberdelincuencia contra otros países pues, europeos, ¿vale? Bien. Este tipo de ataques no solo nos afectan por el hecho de que, como vemos, pues, puedan estar ocurriendo en territorio nacional a empresas españolas, sino que yo creo que también es bueno destacar que es que el 43% de los ciberataques tienen como objetivo las pequeñas y medianas empresas. Es decir, no solo se apunta contra objetivos grandes, de hecho, rara vez se apunta, sino que son ataques que se realizan a escala, de manera totalmente indiscriminada y que rara vez tienen un objetivo fijo. De manera que es, pues por la simple razón de que pues en España en concreto es un país de pymes, pues la mayor parte de los ciberataques en España pues los reciben los pymes. En caso de que nos llegara a tocar a nosotros, dicen que la pregunta no es si vamos a sufrir un ciberataque o no, sino cuándo vamos a sufrir ese ciberataque. Pues cuando nos toque a nosotros, tenemos ahí algunos datos que nos pueden servir pues, para valorar el impacto. Hablan de un coste medio de filtraciones de datos en 2020 de 3,86 millones de dólares por incidente, que el tiempo de respuesta de las empresas, es decir, lo que tardamos en darnos cuenta y en reaccionar ante un incidente fue de 287 días, 212 días de media hasta que nos damos cuenta de que hemos sufrido un ciberincidente y 75 días para poder llegar a contener ese ciberincidente. Y pues hablan de que el precio de las acciones cae un 7% de media después de una brecha de datos. ¿Cómo ganar concienciación en ciberseguridad? Bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que hablar aquí es de prevención. En términos coloquiales lo decimos siempre, ¿no? Prevenir es mejor que curar. Esto es algo que ya sabemos todos. El esfuerzo que se pone en evitar amenazas siempre es menos doloroso que el esfuerzo que podemos necesitar cuando el daño ya está hecho y necesitamos recuperarnos. Así que podemos hablar de que la prevención, en el caso de la ciberseguridad, pues debe ser el pilar fundamental en nuestra estrategia de protección. Podemos pensar un poco en la prevención como un camino a seguir, ¿no? Como El arte de la guerra, que es un libro que se aplica mucho en este mundo de la ciberseguridad, o en este caso El arte de la defensa, ¿no? Y a mí creo que la mejor manera de empezar con esa prevención es conociéndonos a nosotros mismos, ¿no? Sabéis el aforismo griego este de
de Conócete a ti mismo, que estaba inscrito en el templo de Apolo, en Delfos, donde estaba el famoso oráculo de Delfos. Bueno, pues ya desde aquel tiempo intuían que la mejor manera de prevenirse frente al futuro es conocerse a uno mismo. Entonces, pues en primer lugar, pues necesitamos conocernos a nosotros. Y esto, conocernos a nosotros, es pues saber qué es lo que queremos proteger, cuánto vale, cuánto cuesta protegerlo. Y ahí pues estamos hablando de la infraestructura que sostiene nuestros servicios de tecnología de la información, nuestro personal, nuestros servicios. Pues implica hacerse preguntas como ¿cuánto dinero voy a perder si estoy un día sin operar? ¿Cuáles son nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes? Al final, todo esto nos va a permitir identificar en qué áreas de nuestra actual estrategia pues necesitamos mejorar, dónde necesitamos invertir, dónde pues necesitamos poner esfuerzo, etc. En segundo lugar, pues ya no es solo conocernos a nosotros mismos, sino también pues conocer quiénes son nuestros enemigos, conocer cuáles son las amenazas más comunes a las que podemos estar expuestos, quiénes son, qué quieren, cómo atacan. Todo esto va a ser básico si queremos aprender a prevenir sus ataques. En tercer lugar, pues también debemos conocer quiénes son nuestros aliados, ¿no? Qué entidades y qué recursos tenemos a nuestra disposición para ayudarnos a protegernos preventivamente. Una vez que tengamos hecho este análisis, una vez que hayamos recorrido este camino, pues podremos aplicar todo el conocimiento que hayamos obtenido y podremos ponerlo en práctica para establecer defensas preventivas que al final pues, no serán otra cosa que actuar mediante buenas prácticas. Y poniéndole al asunto pues, sentido común, que dicen que es el menos común de los sentidos. Bueno, cuando hablamos de los elementos que debemos proteger de los ciberataques, yo creo que en toda empresa, pues al final podemos distinguir tres tipos. El primero es pues probablemente el más evidente, es la información, ¿no? Pues tenemos que proteger nuestra propiedad intelectual, si es que pues somos por ejemplo, una compañía que genera software, pues seguro que hay muchas horas de esfuerzo ahí en ese software o en nuestro código fuente que pues podrían de ser de mucho valor para la competencia o que sería terrible si por alguna razón pues lo perdiésemos. No solo es en el caso de las empresas de software. Decían que uno de los ataques que estuvimos viviendo en España, en este caso sí dirigidos, más importantes, fue precisamente en torno a toda la cultura gastronómica que se estaba desarrollando en el País Vasco, donde el objetivo era robar las recetas de los grandes chefs del norte de España. Pues había ciberdelincuentes de origen asiático pues, que tenían interés en obtener esa propiedad intelectual, ¿no? Por supuesto, pues los datos de nuestros clientes, ¿no? ¿Quién no querría a lo mejor pues, nuestra cartera de clientes? Por supuesto, pues datos bancarios o datos de negocio o cualquier otra información privilegiada que nos posicione a nosotros como empresa del mercado, pues es un activo que debemos proteger para el funcionamiento de nuestros negocios. En segundo lugar, y dependiendo del modelo de negocio concreto y de sus características, pues los servicios también pueden ser cruciales.
pues lo que comentábamos antes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo afecta a mi negocio, por ejemplo, si paso un día sin el correo electrónico? O en el caso de que yo venda en Internet, ¿qué pasa si mi página web de venta en Internet está caída durante una semana? O no necesariamente porque tengo una gran dependencia con el comercio online, pero imaginemos, por ejemplo, pues que pues nuestros clientes no pueden contactar con nosotros o directamente no nos pueden encontrar. Alguien está buscando un proveedor de, no sé, ferrallas, y nuestra página web pues no está disponible. Pues potencialmente podremos perder clientes. Por supuesto, en tercer lugar, pues los sistemas de tecnología de la información que soportan el almacenamiento de esta información y el poder proveer estos servicios. Pues estos también deben ser protegidos, porque sin ellos no va a ser posible el acceso a la información. ¿Qué debemos hacer o cuál debería ser el primer paso? Pues identificar claramente cuáles son estos activos, dónde están, qué características tienen, en qué estado están, porque si no soy capaz de conocer cuáles son mis activos, dónde guardo mi información, qué información es relevante para mí, me va a ser totalmente imposible protegerlos. En ciberseguridad, cuando hablamos de proteger algo, decimos que lo protegemos en una de estas tres dimensiones, las tres dimensiones clásicas de la ciberseguridad, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Cuando hablamos de confidencialidad, pues el secreto de nuestros datos, pues que alguien que no debe de conocerlos, pues no los conozca. Cuando hablamos de la integridad, pues estamos refiriéndonos a que los datos no hayan sido alterados. Imaginaos que somos el departamento de recursos humanos de nuestra empresa, que son los que pagan las nóminas, pues ahí es muy importante la integridad, ¿no? Si alguien modifica su nómina y en vez de cobrar 1.000, cobra 2.000, pues es un problema de integridad. Y por último, la disponibilidad, ¿no? El que los datos estén disponibles en el momento en el que los necesitemos. Si tenemos que acceder a cierta información, pues básicamente que los servidores no estén caídos o que no se haya borrado accidentalmente y hayamos dejado de tener acceso a la información. Una pregunta que me suelen hacer bastante a menudo es ¿cuánto es necesario invertir en ciberseguridad? Javier, ¿cuánto dinero me va a costar la broma? Y para resolver este problema, la industria ha desarrollado una serie de metodologías que, por supuesto, no son específicas del mundo de la ciberseguridad, para realizar lo que se llama un análisis de riesgos o una valoración de riesgos. La idea detrás de esto es que una vez que hayamos identificado nuestros activos, como hemos dicho antes, pues determinemos el impacto que tendría el que cada activo se viera comprometido en seguridad en cada una de estas dimensiones de las que hablábamos antes, ¿no? Para mi propiedad intelectual, ¿qué es más importante? ¿Que sea confidencial, que sea íntegra o que esté disponible? Entonces, ese impacto de pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad, pues al final podemos traducirlo a costes económicos en última instancia. Este es un ejercicio que, pues bueno, existen metodologías, como os digo, pero que se puede realizar de manera muy informal, ¿no? Por cada uno de nosotros, que somos los que tenemos que conocer nuestras empresas.
pero no es muy difícil traducirlo a costes económicos, como os digo, que es donde yo creo que nos entendemos todos. Después, pues tendremos que identificar qué amenazas pueden darse sobre nuestros activos. ¿Podrían robarme los datos personales de mis clientes? ¿Podrían saltarse pues la pasarela de pago que tengo en mi negocio? ¿Podrían introducir código malicioso en el software que yo desarrollo y distribuyo a mis clientes? Luego, pues será preciso determinar cómo de probable es que cada una de estas potenciales amenazas que hemos identificado, pues se materialice. Y en función de la probabilidad de una amenaza y del impacto de ella sobre un activo y una dimensión, pues podremos estimar un valor, ¿no? Tendremos riesgos que tengan una alta probabilidad, pero que su impacto sea bajo. En este caso, pues este es el riesgo, ¿no? Como veis, no hay demasiado problema. Hay algunas cosas que tendrán una baja probabilidad y un bajo impacto, esos son riesgos que podremos saltar sin ningún tipo de problema. Otros que tendrán una baja probabilidad pero un alto impacto, y en ese caso, oye, pues es poco probable, pero ojo, que como caigamos, tenemos un problema. Y luego, pues tenemos, por supuesto, también riesgos que identificaremos con alta probabilidad y alto impacto, que será donde pues, merecerá más hacer una inversión, ¿no? Construir un puente para salvarnos de este riesgo. Este valor de riesgo, al final, es lo que nos debe servir como guía para saber cuánto esfuerzo o cuántos recursos invertir en proteger un activo o defendernos de una amenaza. Pero no olvidemos que también tenemos que saber el valor de nuestros activos. Entonces, obviamente, no tiene sentido invertir en proteger algo más de lo que cuesta. Como digo, sin entrar en detalle de metodologías concretas, que las hay más complejas y menos complejas, creo que cualquiera pues, podría hacer este ejercicio sobre su propia empresa, con sus activos y sus propios riesgos. Conocernos a nosotros mismos también implica pues, conocer cuáles son nuestros puntos débiles. En ese pilar consistente en conocer los aspectos internos nuestros que contribuyen a la prevención, es muy importante asumir que no siempre tenemos la conciencia del peligro al que están expuestos nuestros sistemas de información. En primer lugar, porque no conocemos quiénes tienen interés en atacarnos, por qué y cómo. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Pero otro factor importante es no estar al tanto de en qué estado está nuestra seguridad, o de cómo de robustas son nuestras líneas de protección, ¿no? Por ello nos tenemos que hacer pues, este tipo de preguntas, ¿no? ¿Somos conscientes del peligro? ¿Estamos preparados para defendernos? ¿Hemos puesto unas adecuadas líneas de defensa? Y por supuesto, ¿somos conscientes de que al final, después de todo el tema técnico complejo que hay en este mundo de la ciberseguridad, resulta que el factor humano es el más débil y donde probablemente pues, más merezca la pena hacer hincapié? Además, algo que se está aprovechando para realizar nuevos ataques e idear nuevas formas de amenaza en el escenario actual, con tantos dispositivos conectados, pues es eso, ¿no? Precisamente que nuestra superficie de exposición es cada vez mayor, cada vez pues
hay más dispositivos con internet en nuestras empresas y en nuestros hogares. Además ahora pues tenemos que tener en cuenta también pues que al final pues quien más quien menos pues todos accedemos por ejemplo al correo por ejemplo desde nuestros móviles, ¿no? Y no solo pues en nuestro caso que muchos pues somos gente que está dirigiendo empresas, ¿no? Sino también nuestros empleados, ¿no? Nuestros empleados acceden desde sus dispositivos personales al correo corporativo, ¿no? O en algunos casos, pues vemos que utilizan sus propios dispositivos para teletrabajar, ¿no? Y el portátil con el que papá está trabajando por la mañana es el mismo portátil con el que el nene está jugando al Fortnite por la tarde, ¿no? De esta manera, pues al final estamos incrementando pues, nuestra superficie de exposición a ser víctimas de un ciberataque. O en el caso del móvil, ¿no? Tenemos nuestras contraseñas o nuestros empleados tienen su acceso al correo corporativo con toda la información que va asociada a ello en sus teléfonos móviles, ¿no? ¿Qué pasa si se pierde ese teléfono móvil, ¿no? Pues por un descuido, por un olvido. Bueno, no es fácil ni siempre es posible controlar la seguridad en este escenario, ¿no? Que es realmente complejo. Pero bueno, igual que existen puntos débiles o flacos en nuestras empresas, en nuestra forma de gestionarlas y en nuestra infraestructura, también tenemos que pensar, pues, oye, existen muchos factores que podemos considerar como fortalezas, ¿no? Y esas fortalezas, pues las podemos emplear en mejorar la prevención. Lo primero es que contamos con muchísimos recursos online, la mayoría gratuitos, cosa que hace un tiempo pues no era así, que nos van a permitir que nuestros usuarios pues tengan una formación básica en seguridad. No por ser básica es menos importante, ¿no? De hecho, como hemos estado hablando anteriormente, pues es extremadamente importante que el equipo humano que tenéis pues esté a la altura tanto en concienciación como en formación. Pero también hay cientos de recursos técnicos para la gente pues bueno, que se tiene que encargar un poco de la parte un poco más técnica o tecnológica, la gente que administra nuestros sistemas, ¿no? Pues para ellos ahora es fácil aprender sobre técnicas de ataque, de protección, cómo configurar pues, la red de manera segura o los dispositivos, etc. Y de hecho existen pues, multitud de sitios de noticias, ¿no? Pues que pueden tener a nuestra gente técnica avisada, ¿no? Y alerta de los nuevos eventos relacionados con la ciberseguridad que van surgiendo, pues nuevas vulnerabilidades, nuevos ataques, maneras de protegernos de manera técnica. Cuando salió el famoso WannaCry que puso en jaque a medio mundo, era de sobras conocido por toda la gente que se dedicaba al mundo IT, que esa vulnerabilidad existía. No fue una sorpresa, a pesar del grave impacto que tuvo, ¿no? Conocer al enemigo. Bueno, pues para protegernos y prevenir y entender de dónde vienen todas estas amenazas, es importante también pues conocer al enemigo, ¿no? Entender qué tipo de motivaciones o intenciones tienen al realizar ataques a nuestros sistemas. Existen muchas categorías, ¿no? De gente que se dedica pueden atacar nuestros sistemas, pero las más importantes que a mí me gustaría distinguir son esas dos, ¿no? Lo que podemos llamar ciberespías, ¿no? Ciberespionaje organizado,
que suele estar promovido por entidades con algún tipo de interés y a veces pueden estar movidos por gobiernos de ciertos países y cuya motivación pues normalmente es obtener información estratégica o de robo tecnológico. Si nuestra empresa está desarrollando tecnología punta, pues es posible que sin saberlo estemos en el radar de este tipo de ciberespías, pero como os cuento, pues no sería tan raro pues que alguien de nuestra competencia pues invirtiera dinero en este tipo de actores maliciosos que son fácilmente encontrables en la dark web y lugares similares. Por otro lado, pues tenemos las bandas de cibercriminales que no dependen de otras entidades y que suelen estar motivados por intereses o bien ideológicos, como es un poco el caso de Anonymous, ¿no?, que todos habéis oído nombrar, o mucho más frecuentemente por intereses puramente económicos de delito y fraude. Son como, o sea, el cibercrimen es una actividad tremendamente lucrativa y las últimas cifras hablaban de que igualaba a la suma del contrabando de armas y la trata de blancas en los últimos años. O sea que os podéis imaginar pues, que aquí hay mucho dinero en juego al final, ¿no? Luego, por último, pues están, pues que no aparecen en esta transparencia, pues están otros atacantes, unos pues, hackers más de a pie, hay algunos que están tecnológicamente capacitados, otros no tanto, muchas veces, como os digo, pues se lo toman como un reto personal de demostrar y poner en práctica una serie de conocimientos. Pero como os digo, estadísticamente esto, que antes era muy popular en los años 90, a día de hoy es totalmente minoritario. ¿Y qué quieren estos enemigos de nosotros? ¿Por qué nos atacan? Bueno, pues depende del caso, ¿no? Pero se podría resumir en unas cuantas motivaciones. El primero es el robo de información, pues para, como decimos, para obtener una ventaja comercial, carteras de clientes, información de mercado, información de negocio, está relacionado un poco, como decíamos antes, con el ciberespionaje. Luego tenemos casi lo más común que estamos viendo hoy en día, o lo más común, que son ciberdelincuentes que introducen pues, lo que llamamos ransomware, que viene del inglés de ransom, de rescate, que lo que hacen es pues, cifrar toda nuestra información y pedir un rescate a cambio de la clave. Yo creo que vamos, apostaría que el 100% de los que estamos en esta sala conoce algún caso de empresa que ha sido afectado por uno de estos ransomware, ¿no? Y por último, pues bueno, pues ¿qué también pueden querer? Pues filtrar nuestra información, publicarla o exponerla al público, quizás para deteriorar simplemente nuestra imagen y generarnos pues, todo tipo de problemas, ¿no? También pueden atacarnos centrándose no solo en nuestra información que veíamos antes, sino pues, porque quieren obtener ventaja de nuestros sistemas y servicios. Puede ser que quieran atacar nuestros sistemas para hacerse con su control y utilizar su potencia de cálculo. Esto es algo que hemos estado viendo muchísimo últimamente, por ejemplo, para realizar minado de criptodivisas, bueno, todo lo relacionado con
utilizar la potencia de cálculo de nuestras redes informáticas de manera ilegal para obtener bitcoins, o incluso utilizar nuestros equipos como punto intermedio para lanzar ataques ilegales. Simplemente que utilicen pues nuestros equipos un poco para que sean más difícil encontrar el origen de un ataque y pues sea la policía la que llame a vuestra puerta en vez de a la persona que origine el ataque, con los problemas que esto nos podría acarrear, ¿no? Algunos ejemplos de esto, como que os comentaba también, pues son las botnets, que consiste pues, cuando un grupo cibercriminal pues, ha tomado el control de miles o millones de máquinas y las utiliza para acceder a la vez, por ejemplo, a un servicio web y colapsarlo e impedir que dé su uso legítimo, que es lo que llamamos una denegación de servicio distribuida. O también pues, pueden tener como objetivo nuestros atacantes, nuestros enemigos, pues interrumpir nuestros servicios, ¿no? Pues generando un deterioro de imagen, una interrupción de servicio que afectará a nuestros clientes y a nuestra empresa. Y estos ataques pues, son también tremendamente comunes. Una vez que ya pues, tenemos una idea de quiénes son los que hay detrás de los ataques y qué es lo que buscan, pues podremos estudiar qué técnicas, tácticas y herramientas utilizan para llevar a cabo estos ciberataques que ponen en riesgo a nuestra empresa. Creo que es necesario saber que hay una gran variedad de ataques. Cuanto más expertos son los atacantes, más medios tienen, más sofisticados y difíciles de prevenir son los ataques. Es importante que sepáis que a pesar de que, como os digo, son gente con muchos medios, porque es un negocio muy lucrativo, normalmente la mayoría de los ataques que recibimos son extremadamente simples y se basan en economías de escala. Si yo ataco a 10 millones de usuarios y caen 1000, y a cada uno de esos 1000 que han caído soy capaz de sacarle 1000 euros, pues es un negocio extremadamente lucrativo. Los ataques más comunes, como digo, que son los que suelen acabar en catástrofe, pues por ser los más extendidos y los más efectivos, pues son los que debemos de conocer, ¿no? Y los que a mí me gustaría pues aprovechar la oportunidad para contaros un poquito de qué trata. El primero es el phishing y en particular el spear phishing. Seguro que todos absolutamente hemos oído hablar de estos ataques de phishing, ¿no? Hay grandes ejemplos en la historia reciente y están a la orden del día, ¿no? Pues el correo que recibes diciendo que te ha llegado un paquete de correos. El correo que recibes del banco diciendo que metas tu usuario y tu contraseña, ¿no? Pues son ataques que están dirigidos a engañar al usuario, que como decíamos antes, es el eslabón más débil y donde merece más la pena realizar una inversión en concienciación, ¿no? Es lo que conocemos como ingeniería social, ¿no? Se trata de atacar al factor humano, ¿no? Hacerle creer, pues con técnicas más psicológicas que puramente tecnológicas, llevarlo a nuestro terreno y hacerlo pues que directamente este usuario nos dé credenciales o de manera activa nos haga una transferencia pues a través normalmente de Bitcoin, ¿no? Que es la manera que han encontrado los cibercriminales de mover dinero sin que sea posible o sin que sea sencillo detectar el origen y el destino de estas transferencias, ¿no?
normalmente, como digo, esto se da a través de campañas de correos, si bien también podemos sufrir phishing a través de un mensaje de texto, un SMS o incluso un WhatsApp, ¿no? Se hacen pasar pues, por una entidad reconocida, un banco, la asociación, la agencia tributaria, ¿no? Hemos visto mucho en España, el proveedor nuestro proveedor de Internet. Ellos imitan su imagen corporativa y diseñan un email que parece que proviene de ellos, ¿no? Que es legítimo. Este correo pues inspira confianza, ¿no?, al usuario en cuanto a imagen, si está poco formado y no es capaz de distinguirlo, y normalmente suele instarnos a seguir unas indicaciones y normalmente de manera muy urgente, ¿no?, para que pues no tengamos tiempo a pensar, ¿no? Normalmente contienen pues, un enlace en el que debemos de clicar, que probablemente nos lleve a una página donde, pues, en función del ataque concreto, pues, nos pedirá que insertemos nuestras, pues, a lo mejor nuestras credenciales de nuestra banca electrónica, como hablamos ahí en el caso del Santander, o bueno, ya dependiendo, ¿no? Dentro de esos ataques de phishing, que como os decía también antes, pues son ataques de escala, donde yo pues, lo mando a muchos y alguno caerá. Está otra variedad mucho más peligrosa, que es el spear phishing, ¿no? El spear phishing, pues el phishing viene un poco de pescando, ¿no? De tiro la caña y a ver si alguien pesca, ¿no? El spear phishing es como pesca con lanza, ¿no? Aquí está hablando de que en vez de hacer ataques de escala, pues lo que hacen los cibercriminales es estudiar de manera muy concreta a la víctima que quieren atacar, diseñar un email pues que le sea familiar y que le permita acceder a sus credenciales, y pues mediante esta ingeniería social, que mediante técnicas psicológicas pues, nos da esa sensación de urgencia, pues engañarlo para que siga las indicaciones de la víctima, ¿no? Dentro de este spear phishing, además, pues últimamente se está dando mucho lo que llamamos el fraude del CEO, ¿no? El fraude del CEO, del director de la compañía, que básicamente significa, o la operativa que sigue, es que vuestra persona de confianza, pues podemos pensar en la persona que lleva la administración en vuestras empresas, pues recibe un mail urgiéndole a hacer una transferencia a una cuenta bancaria concreta, diciéndole que perdona, Victoria, soy Javier, estoy reunido ahora mismo, necesitamos participar en un pliego y para conseguirlo pues tenemos que hacer una transferencia a este número de cuenta. Hazlo inmediatamente, no te puedo atender porque estoy reunido, pero necesito que lo hagas en los próximos 5 minutos, ¿no? Cuando nuestra persona de confianza, alguien que tiene acceso a las cuentas de la empresa, recibe este correo electrónico haciéndose pasar por el dueño de la empresa, pues joder, pues muy probablemente, pues si no ha escuchado nunca hablar de esto, pues haga caso. Y pues con este tipo de timos, porque al final no son más que eso, timos, pues muchas empresas han tenido muy graves problemas, ¿vale? Otro gran talón de Aquiles son los sistemas desactualizados, ¿no? A veces pues, se publica un software, ¿no? Pues, nos hacen una página web, la instalamos, funciona sin problemas durante un tiempo, pero pasado ese tiempo, y porque, bueno, pues errar es humano y entre los desarrolladores de software pues es algo que pasa, pues se descubre en el tiempo que contiene algún problema de desarrollo del código de ese software que nosotros estamos usando, que permite acceder a activos que deberían de estar protegidos por
ese software, ¿no? Es lo que conocemos como una vulnerabilidad, ¿no? Pues a partir de ese momento, quienes conocen la existencia de esa vulnerabilidad pueden lanzar ataques que la aprovechan, ¿no? Para obtener información, la información que esté protegida por ese software, ¿no? Es un vector de infección tremendamente común y ha dado lugar a cientos y miles de incidentes de seguridad de repercusión internacional, ¿no? Y esto no es solo una cuestión de software de pequeños fabricantes, estamos hablando de grandes firmas que sufren de manera prácticamente diaria este tipo de problemas, ¿no? Microsoft, Intel, Apple, nadie se libra aquí, ¿no? De hecho, pues, como decía, WannaCry, pues al final era un problema de una vulnerabilidad pública conocida en Microsoft Windows, que en muchas redes informáticas pues no había sido actualizado para parchearlo, ¿no? De hecho, todavía a día de hoy, cuando hacemos alguna auditoría, es tremendamente común encontrarnos pues, esta misma vulnerabilidad, ¿no? Ataques a contraseñas inseguras. Una contraseña corta, sencilla o deducible es insegura, ¿no? Y al final la contraseña a día de hoy es prácticamente el único mecanismo que tenemos para autenticarnos ante un sistema de información, ¿no? De demostrar que somos nosotros. Si además reutilizamos una contraseña, pues es insegura elevado a n, ¿no? Siendo n el número de servicios donde se usa. Si siempre pongo la misma contraseña, pues probablemente tenga un problema. ¿Por qué? Pues porque, si recordáis, hablábamos también de que había atacantes que lo que hacían eran extraer bases de datos de información. Y esto es algo que le ha pasado a grandes proveedores de servicios en la nube, ¿no? Por ejemplo, hay alguna muy famosa de Dropbox, ¿no? De hace unos años. Pues si tú tienes una contraseña en Dropbox en el 2012, pues y sigues utilizando la misma contraseña o la utilizas, esa contraseña que utilizabas en Dropbox en otros servicios, que sepas que los ciberatacantes, los ciberdelincuentes, conocen esa contraseña. Son filtraciones, ¿no? Que se terminan haciendo públicas y que contienen pues, esas colecciones de usuarios y contraseñas de grandes proveedores de servicios, ¿no? Pues, me ocurre de Dropbox, de LinkedIn, hubo una, de Adobe. Esas bases de datos de contraseñas son públicas, se pueden descargar desde Internet, ¿vale? Luego vamos a ver un poquito más de esto. Y si además de esos peligros que vienen de los atacantes externos, tuviéramos también riesgos derivados del uso que se hace de los sistemas dentro de nuestra empresa, pues resulta que esto es más común de lo que parece y podemos encontrar muchos ejemplos, ¿no? Quizás el más importante es el de los empleados, ¿no? Pues podemos tener desde empleados desleales que, bueno, pues que se vayan con nuestra información a la competencia, a empleados pues, poco formados, que no sean conscientes, ¿no? No hayan recibido pues, una sesión de concienciación en ciberseguridad o que sean poco prudentes, vulnerables a este tipo de ataques, ¿no? O que simplemente pues, tengan demasiados permisos de acceso porque nadie está controlando a qué acceden los usuarios, ¿no? Y de pronto pues, te das cuenta de que en tu empresa todo el mundo tiene acceso a las nóminas, por poner un ejemplo, ¿no? o a tus facturas, ¿no? A tu información de facturación. Tenemos también administradores de sistemas que pueden estar poco formados en seguridad. Muchas veces tienen con que funcionen las cosas y nunca llegan a preguntarse si la configuración que están aplicando es segura o no.
Y tenemos, por supuesto, la directiva, que la directiva muchas veces pues se cree que está por encima de la seguridad, ¿no? Y que ellos sí pueden hacer lo que quieran y seguir las prácticas que quieran, ¿no? O directamente pues, por inacción, ¿no? No proporcionan, no se realiza ese análisis de riesgos, ¿no? No se piensa en cuánto tengo que invertir en proteger las cosas que hacen que mi empresa siga funcionando, o no se promueve una cultura de seguridad en la empresa, no se hacen auditorías, ¿no? Para que venga alguien fuera y me cuente un poco pues, cuál es el estado de mi empresa. Pero bueno, no todo iba a ser enemigos, ¿no? También tenemos a gente que nos puede ayudar, ¿no? Como decía, no solo existen multitud de recursos formativos online, es que existen entidades, pues, tanto públicas como privadas, que publican pues, muchísimos recursos para formación, para concienciación, para detectar cosas, para solucionarlas incluso cuando hemos sido víctimas de un ciberataque. La primera es INCIBE. INCIBE, como os he nombrado antes, es dependiente del Ministerio de Industria y se encarga de proteger la ciberseguridad a nivel industria y pyme. Tienen boletines de noticias, publican artículos y guías de seguridad. Incluso desde hace algo más de un año tienen una línea de atención, un teléfono que tú marcas, que es el 017, donde te ponen directamente en comunicación con un experto para que te ayude a solucionar tu problema de ciberseguridad o las dudas que tengas. Tenemos la Agencia Española de Protección de Datos, que publica guías para implementar pues, protección de datos personales. Tenemos páginas web como No More Ransom, que es una página donde tú puedes, pues te ayuda a identificar si has sido víctima de uno de estos ataques de ransomware que cifran tus archivos y te piden un rescate, pues te pueden ayudar a recuperarte. Y Have I Been Pwned, que comprueba si nuestro correo electrónico pues, ha sido filtrado en alguna de estas ataques a bases de datos que os comentaba antes que existían, que podían hacer que pues, si usábamos la misma password que estábamos usando en Dropbox hace 10 años, pues sea conocida. Pues tenemos esa página, ¿no? La voy a enseñar muy brevemente porque yo creo que es súper interesante que... ¿qué ha pasado? Dame un segundo, por favor. Yo creo que es súper interesante que probáis a entrar aquí y pues introducir vuestro correo electrónico o vuestro teléfono, ¿no? Entonces, pues mira, si yo pongo aquí el mío, estamos en familia y en confianza, os lo enseño, y si queréis me escribís y me contáis cosas. Y le das aquí, Pwned es una forma de decir si he sido hackeado, ¿no? Pues si le doy aquí, pues me dice good news, no ha sido hackeado, ¿no? Tu dirección de correo no está en ninguna de esas bases de datos de información que han sido robadas a grandes empresas como Dropbox, Adobe o hubo también una muy curiosa que era de un sitio de citas tipo, bueno, de encontrar pareja para personas casadas. Entonces, pues bueno, fue una filtración que preocupó a bastantes personas. Pero, como os digo, al final pues lo que hace es buscar en estas colecciones de correos electrónicos y contraseñas si tu correo ha sido filtrado en alguna de estas, ¿no? También que hay incluso de Audi, ¿no? A lo mejor tienes, bueno, de lo más variopinto, ¿no? Pues si tienes un Audi y has accedido a su página web, tienes una cuenta de usuario ahí, pues puede que sea pública, ¿no? Y tú puede que nunca te hayas enterado de esto. Este correo electrónico, que es el profesional, pues no ha sufrido ninguna de estas incidencias, pero si pongo el mío personal y le doy aquí, pues, oh sorpresa, está en 13, es un correo que tengo desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero es que está en 13 brechas de datos, ¿no? Y me sale pues que está en Adobe, que estaba pues en todas estas, ¿no? En LinkedIn, que hubo 2 brechas, pues en las 2 está, en DTV Database, en fin. Está en muchas de estas bases de datos de información, con lo cual
pues, por ejemplo, la contraseña que yo tenía en The TV Database, que es una página web de series, me gusta ver series, entonces pues tengo una cuenta ahí personal. Pues está comprometida, tanto la dirección de email como el password. Y ahora os pregunto, oye, ¿qué pasa si mi gente utiliza la misma contraseña para la cuenta de correo profesional y la cuenta de correo personal? ¿Veis el problema, no? O peor aún, si directamente pues mezcla la cuenta de correo profesional y esa es la que utiliza para todo. O viceversa, ¿no? Utiliza la cuenta de correo personal para cosas profesionales. Pues tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema que solo se soluciona pues cambiando las contraseñas frecuentemente y no utilizando contraseñas que sean robustas, ¿vale? Muy bien. Pues os invito a que hagáis ese ejercicio. Luego, además, como os decía, este tipo de cosas se junta con ataques de ingeniería social, ¿no? Y ya tenemos la mezcla explosiva, que es cuando te mando el correo en inglés diciendo que pues te he capturado con la webcam haciendo cosas indecentes y viendo páginas que tu familia no le gustaría que supiese que vieras, y para demostrarlo te digo, y fíjate si lo sé, que tu contraseña es esta. Entonces el ciberatacante se va a esta base de datos donde se ha filtrado esa información y te dice una contraseña y tú la reconoces y tú pues te lo crees. Te suena una historia verosímil, ¿no? Y te dicen o me haces una transferencia o lo voy a mandar a todos tus contactos. El vídeo que te he grabado. Y te piden 1.000 euros o 500 euros, tampoco cantidades excesivas, algo que tú puedas tener disponible y te urgen, ¿no? Entonces, si tú no has recibido pues, una formación previa, oye, pues mucha gente habrá caído y no lo haya contado nunca. Y eso, cuando le haces el ataque a, pues, digamos aquí, una de estas colecciones, ¿no? Decía, pues de LinkedIn, 125.698, joder, es que son números que a mí me cuesta leer, ¿no? 125.698.496. Si cae un 1% y cada uno de ese 1% le transfiere 1.000 euros, ahí hay mucho dinero. Bueno, también podemos, por supuesto, pues, recurrir a profesionales que nos ayuden a evaluar y mejorar la seguridad de nuestros sistemas, ¿no? Esto es un ejercicio pues, que siempre es también muy interesante, es recibir una auditoría de seguridad o un test de intrusión. Un equipo de expertos pues, se ponen la capucha de hacker y intentan evaluar la seguridad tanto a nivel técnico como a nivel humano, pues haciendo también este tipo de ataques de ingeniería social. Se identifican problemas y se proponen soluciones o forman al personal. O, bueno, pues mediante consultoría de seguridad, ¿no? Pues profesionales que ayudan a diseñar una arquitectura segura y líneas de defensa adecuadas. Pero lo más básico y lo más importante es que, bueno, desde ya, pues todos sigáis buenas prácticas en ciberseguridad. La concienciación debe ponerse en práctica y lo que yo voy a proponer ahora es un decálogo muy rápido de buenas prácticas que nos ayudan a mantener nuestros sistemas y su información seguros, ¿no? Y esto pues luego os lo pasamos para que podáis verlo, ¿no? Lo primero es, y lo más esencial, ¿no? El primer mandamiento es implantar la cultura de la ciberseguridad en la empresa. Y eso implica que la directiva pues, promueva la ciberseguridad, fomente la formación y concienciación, se entienda como una inversión que me va a proteger de los riesgos, ¿no? Se diseña en plan de recuperaciones ante ataques. El segundo es que no se pinchan enlaces ni se descargan ficheros sospechosos, ¿no?
el phishing está muy a la orden del día, hay que evitar abrir adjuntos en correo, pueden contener virus, hay que revisar muy bien que la dirección de correo desde la que nos viene el correo es conocida, revisar la dirección que sale cuando vamos a pinchar un enlace, nunca introducir nuestras credenciales en enlaces recibidos. No, el banco no te va a pedir que le digas la contraseña, tampoco por teléfono. Y ante la duda, consultar con nuestro personal de sistemas, ¿no? Que debería de estar más formado en este tipo de cosas. Tercer mandamiento, no utilizar software, o sea, utilizar software y hardware de seguridad, pues tener nuestro antivirus instalado, tener la protección en tiempo real activada, escanear los ficheros que nos descargamos, utilizar un cortafuegos que vigile nuestra salida a Internet, utilizar contraseñas seguras, cuanto más larga, más segura. Y os animo a que no penséis en una palabra, sino en una frase, ¿no? Que además es más fácil de recordar. Es mucho mejor tener una frase larga, ¿vale? Que una palabra con muchos simbolitos mezclados por medio, ¿vale? Es mucho mejor poner como contraseña el camino del monte que C4M1N0, signo de exclamación. Limitar la superficie de exposición, no instalar más software de la cuenta, no dedicarnos a probar todo el software que hay por ahí, no tener servicios innecesarios en nuestros servidores, si usas la nube para trabajar, utilizar cosas seguras, no usar red wifi si no es estrictamente necesario. Luego, cifrar información sensible y borrarla de manera segura cuando no la necesitemos. Si tú tienes información crítica en tu portátil y vas con tu portátil al trabajo, tu portátil debería estar cifrado. Porque te pueden montar en el autobús y dejarte el portátil, ¿vale? No se sabe dónde puede acabar esa información, ¿vale? Por supuesto, no usar software ilegal. Y parece mentira que tengamos que seguir diciendo esto, pero el software pirata descargado de Internet contiene malware en el 90% de los casos, puede permitir a atacantes que tengan acceso remoto al equipo y, bueno, pues al final pues estás dando acceso a tu ordenador a un ciberatacante y cuando tiene acceso a tu ordenador tiene acceso a todas tus claves y a todo lo que hace en él. Hacer copias de seguridad periódicas. Los discos duros se rompen y luego vienen los sustos. Y bueno, pues sabéis que tenemos este panorama de ransomware. Es importante poder disponer de una copia que esté desconectada, porque si tenemos el disco duro siempre conectado y donde hacemos el backup y nos cifran también el disco duro conectado, pues nos han cifrado el backup y estamos en las mismas. Los sistemas tienen que estar actualizados porque si no son vulnerables. Yo digo que no hay sistema perfecto, no hay desarrollos perfectos, van a surgir vulnerabilidades, los delincuentes se van a enterar y las van a explotar de manera activa, así que hay que tener muy actualizado primero el antivirus, luego el sistema operativo y en tercer lugar pues, el resto de aplicaciones. Y pues yo siempre os recomiendo pues, que hagáis revisiones periódicas, auditorías, a ser posible, por alguien independiente. Si vuestro propio administrador de sistemas se audita a sí mismo, pues no va a probar, no va a haber sus problemas, ¿no? En resumen, la ciberseguridad es una inversión. Grabaroslo a fuego, no hay digitalización sin ciberseguridad, es una inversión, debe formar parte de la cultura de la empresa, hay que estar formados y concienciados y alertas. Os he dejado un decálogo que yo creo que os puede servir y bueno, pues si creéis que la inversión pues realmente pues encaja, pues podéis contar con profesionales que auditen y mejoren vuestra seguridad. Así que eso es todo por mi parte y espero que por lo menos os haya servido de algo la chapa que os he dado. Si tenéis cualquier tipo de pregunta o duda que os surja de este mundillo, pues voy a estar más que encantado de ayudar a resolverla. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Javier. Chapa ninguna. La verdad es que se disfruta aprendiendo de todo esto. Es una pena que normalmente la ciberseguridad, al final, esto es como lo de nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Tristemente, al final, la ciberseguridad se le echa mano cuando ya te ha llegado el marrón encima, cuando ya te han secuestrado el ordenador, cuando ya has tenido una exposición de tus claves o de tus contraseñas y bueno, siempre se llega tarde, pero bueno, con empresas como la vuestra, pues esperemos que todo tenga solución efectiva de la mejor manera posible, ¿verdad? Más vale prevenir que curar. Sí, 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 sí. Eso desde luego debería ser, pero sí, bueno, tú has comentado mucho de los nuevos ataques que se están, vamos, los nuevos timos, ¿no? Porque al final son el timo de la estampita, pero en versión 4.0 a lo que nos estamos enfrentando. Totalmente, totalmente. Habéis visto que el factor humano al final es lo más determinante, que nuestra gente esté formada y bueno, pues que pongan sentido común, que pongan sentido común. Pues sí, pues tenemos dos preguntillas por aquí. Vamos a empezar, si quieres, con Aarón, que creo que es el primero que ha hablado, que ha levantado la mano. Aarón, si quieres puedes activar tu micrófono. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Bueno, pues me gustaría preguntar que cómo podemos saber si tenemos un agujero de seguridad. Vale, como te digo, Aarón, hay empresas especializadas que lo que hacen es asumir ese papel de atacante, ¿no? De ciberdelincuente, y ver cómo de expuesta está tu empresa a ese tipo de riesgo. Hay herramientas, hay algunas que son gratuitas, las buenas no, las buenas suelen ser de pago y bueno, pues junto a esas herramientas, el problema con las herramientas es que suelen dar falsos positivos. Entonces, pues es bueno que haya alguien capacitado detrás. Eso con respecto a la vulnerabilidad técnica, ¿no? Que tú tengas un sistema vulnerable, ¿no? Que puede ser pues, tanto un sistema de tu red de servidores como incluso pues, tu página web. Otra manera muy sencilla es pues, ver la versión, ¿no? Pues, si tú ves la versión de tu sistema de gestión de tu página web, por ponerte un ejemplo, ¿no? Si utilizas un WordPress y entras a la página de WordPress, ¿no? Pues ellos publican también las vulnerabilidades que han ido sufriendo. El problema es que en ese tipo de sistemas también pues, se utilizan muchos plugins de terceros, que normalmente ahí es por donde viene el problema y es difícil tener la foto global, ¿no? Por eso también lo que decía mucho de conoce tus activos, ¿no? Entiende perfectamente qué estás utilizando, ¿no? Qué sistema o qué software sostiene tu infraestructura de negocio. Y luego está también, como os digo, la parte humana. Es que lo del phishing es terrible. Es que hacemos auditorías a empresas y les hacemos ataques de phishing y nos dan los usuarios y las contraseñas de manera voluntaria. Entonces, la parte técnica, pues bueno, está muy bien, pero normalmente el principal problema es la parte humana. Qué miedo da escucharte, Javier. Muchas gracias, Aarón. Vamos a ver, está por aquí Beatriz Muñoz. Beatriz, si activas el micrófono, tienes ya disponible para hacer tu pregunta. ¿Dónde está papá? Papá no está ahí, cariño. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé. ¿Bajo este? Sí, es que me han dicho que... Me parece a mí que Beatriz le ha dado sin querer. Desactivamos. Pues no sé si hay alguien más con alguna pregunta. Si no, pues muchísimas gracias. Como te decía, Javier, siempre es un espectáculo escucharte y da un miedo tremendo también saber todo lo que nos puede venir encima o todo el desastre que se le puede venir a una compañía si no da los pasos adecuados para protegerse. Más miedo da no saberlo, o sea que a ponernos todos las pilas, ahí tenéis mi correo si necesitáis algo y bueno, pues recordad que esto es una inversión, que es el panorama en el que nos tenemos que vivir y que
bueno, pues que ahí tenéis un decálogo que espero que os esforcéis en cumplir. Perfecto, muchísimas gracias. Venga. Pues con esto damos por finalizado el taller hoy de Acelera Pyme sobre ciberseguridad. Muchísimas gracias a los asistentes y la semana que viene nos volveremos a ver. Un saludo.